Cada mañana, Zuli Hoyos va a buscar los alimentos que cocina para dar de comer a más de 100 personas desplazadas por la guerra en Colombia, que no podrían sobrevivir de no ser por su abnegada labor. Ella me ha comentado que tiene un comedor comunitario, mami, y entonces por eso. Ayuda mucho a la gente, le colabora y yo también le colaboro a ella, dándole precios bajos. Junto con otras mujeres, la mayoría de ellas viudas y con hijos pequeños, Zuli maneja un comedor al que se le llama olla comunitaria. Más que todo los niños, los ancianos, los desplazados, los vendedores ambulantes, viejitos que no viven en una piecita y no tienen que les proporcione un plato de comida. Entonces yo de corazón le doy a los viejitos y a los niños a 700 pesos el almuerzo. Por 20 centavos de dólar, los más humildes reciben una ración abundante y nutritiva. Y los que pueden aportar algo más pagan solo medio dólar. Entonces, ¿cómo ha sido posible que esta olla comunitaria subsista desde hace 10 años? Todo comenzó cuando el hermano de Zuli fue asesinado por la guerrilla y su esposa y sus hijos quedaron desamparados. Ella viuda y yo también, nos venían a pedir y lo que no teníamos ni para los hijos de nosotros. Entonces yo le dije ya un día, ay, nosotros ¿por qué no vendemos comidita? Vendamos comidita barata. Nosotros aquí usamos mucho el canje. La gente tiene una librita de arroz o de lentejas o una chispita de papas, se la cambiamos por almuerzo. En pocos días se corrió la voz de que existía un comedor a donde podían ir los desterrados. El lugar se convirtió en un refugio para mucha gente como ellas, pues Cali alberga a más de 800.000 personas que han tenido que huir de sus tierras campesinas debido a la violencia. El abogado Servio Ángel Castillo lleva años asistiéndolas y también a otros desplazados. La persona que forzadamente salió de su territorio dejó todo, perdió todo. Y llegar a una ciudad con hijos, con personas a cargo, sin tener una fuente de empleo, por ejemplo, como sucede con muchos de estos campesinos o indígenas que tenían su fuente de trabajo en el campo y sentirse inútil porque la ciudad no está en condiciones de recibirlo, es bastante duro. Como le sucedió a Santiago Silva, quien una vez terminado su servicio militar obligatorio regresó a su pueblo y fue perseguido como represalia por haber participado en combates contra bandas criminales. Las Águilas Negras primero nos dieron un aviso de que no fuéramos porque nosotros éramos colaboradores del ejército. Entonces pues tocó salir de allá, dejar pues, todo lo que uno tenía. Desde hace varios meses Santiago está desempleado. Para ganarse unos pesos colabora en el comedor. Así lo hace también Mercedes Acosta, quien debió abandonarlo todo en su terruño. Primero su esposo fue asesinado por los paramilitares. A raíz del crimen, su hijo, que vivía en la ciudad, regresó para ayudarla y también fue víctima de la guerra. Me dijo, mami, usted ha sido muy echada para adelante, vamos, vendemos los animales, la tierra no se pierde. Me dio como motivo y nos fuimos y nos quedamos 3 días. Y al tercer día que ya nos íbamos a venir, me mataron delante de mi juez. Fue una cosa durísima. Fue durísimo, durísimo. Ella dice que fueron guerrilleros de las FARC, por lo que quedó entre varios fuegos y tuvo que huir con sus hijos más pequeños, uno de ellos recién nacido. Los campesinos toda la vida convivimos con ese problema y el Estado jamás se acordó de nosotros. Somos muy rechazados, quizás uno donde va, pues al decir que una persona desplazada lo miran como con cuidado, con miedo, y en las organizaciones donde nos tienen que apoyar nos miran es como objetos. Pero no solo ella está angustiada. Muchos de los 3 millones de desplazados internos que hay en Colombia, según cifras de la ACNUR, sienten que el Estado los abandonó. La Corte Constitucional cuestiona abiertamente el papel del gobierno nacional frente al desplazamiento. No ha habido política pública clara, no ha habido acciones del gobierno para proteger o tratar de darle solución a estas personas y por el contrario, muchos de estos desplazados terminaron haciendo parte de los cordones de miseria, de pobreza de ciudades como la nuestra. Personas que venían afectadas por el narcotráfico, por el paramilitarismo, por la guerrilla y encontrarse en una misma situación las fue llevando a organizarse, a formar en maneras asociativas que les permitiera empezar a dar respuesta a sus problemas. Se unieron para ver el problema de la comida. También tuvieron ellas la oportunidad de mirar el problema de sus hijos, cómo
¿a dónde dejamos los chiquitos? Y fue necesario empezar a implementar las guarderías. Hoy ya funcionan 15 comedores que se han convertido en una alternativa para miles de desplazados, que saben que por lo menos ellos y sus hijos podrán comer mientras llega el día en que tengan la oportunidad de rehacer sus vidas en paz, ojalá en las mismas tierras que tuvieron que abandonar.